Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Una semana lluviosa, como ha acostumbrado en los últimos años en nuestro país en esta época. Finales de agosto, principios de septiembre, los fenómenos más dañinos del país han ocurrido en esta época. David, George, San Zenón, todos siempre son en la época difícil. Buenas tardes, Campuzano. Buenas tardes, Carmona. Ahí teníamos imágenes de lo que fue el ciclón David hace 39 años. Así es, eso lo vamos a tratar como parte de las informaciones que tenemos en el contenido de esta semana. Arranca usted de una vez ahí con la primera noticia. Así es, tenemos que a 39 años del ciclón David y la tormenta Federico, la República Dominicana está siendo afectada por fuertes aguaceros originados por una onda tropical y una vaguada en altura. Ambos fenómenos dejaron a su paso cuantiosas pérdidas de vida, así como la agricultura y la infraestructura del país. Nos referimos a aquellos fenómenos naturales. Sí, el ciclón David y la tormenta Federico, que se calcula que dejaron una pérdida de vida de 2.400 personas habrían muerto. Decían los expertos, David entró un 31 de agosto con vientos de 175 kilómetros por hora y fue de categoría 5 ese ciclón. Eso fue entró como a las 4 de la tarde. Sí. O sea, los vientos fuertes fue a esa hora que arreciaron. Ahí fue que devastó, sí, a esa hora. Bien, otra información es que también el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta 19 provincias en todo el país, mientras Meteorología pronostica que será mañana domingo que disminuirán los aguaceros en la República Dominicana. En otra información, llega al país la recién designada embajadora de los Estados Unidos, Robin Bersley. Al arribar a suelo dominicano, la dama prometió trabajar estrechamente con el gobierno y el pueblo dominicano a fin de fortalecer las relaciones bilaterales. Otra noticia que tenemos hoy sábado es que la agenda política se mantiene activa con el activismo de candidatos que aspiran o precandidatos que aspiran a ser candidatos de los diferentes partidos para la presidencia de la República. Así como denuncias también tenemos de la oposición. Esta semana el presidente del PRM y senador José Manuel Paliza criticó la política de endeudamiento que lleva el gobierno a través del Banco Central. Vamos a ver las declaraciones brevemente de José Manuel Paliza. Una estabilidad cambiaria basada, sustentada en endeudamiento del propio Banco Central de la República Dominicana. Que por cierto, en el último periodo, el índice o la forma en la que ha ido creciendo su deuda se ha duplicado. Es más, a ese pueblo que nosotros representamos, de sus costillas, se están sacando 70.000 millones de pesos anuales para pagar los intereses de esa deuda, la mayor parte al 14% de interés. Pero al tiempo en el que se vive esa realidad, la deuda acumulada del gobierno dominicano asciende hoy a 39.000 millones de dólares. Este gobierno en 6 años ha contratado 14.000 millones de dólares. Fundamentamos un supuesto crecimiento económico en base a deuda. Bien, mis amigos, continuamos con las informaciones de la semana. La respuesta no se hizo esperar de inmediato cuando en el mismo hemiciclo el senador Rafael Calderón respondió a esos señalamientos. Escuchemos el corte. Hablar de endeudamiento y endeudamiento y endeudamiento. Pero si se fija bien los informes del Banco Central y los informes del Ministerio de Hacienda, el gobierno también paga miles de millones todos los años. Un país como el nuestro, ningún país como el nuestro, ni siquiera Estados Unidos, puede darse el lujo de exportar capitales.
Este gobierno, si ha incrementado los niveles de endeudamiento, también es, conjuntamente con los otros gobiernos del PLD, los únicos gobiernos que han creado riquezas en este país. Ningún otro. Es el PLD que ha llevado el crecimiento de la economía casi de cero a un promedio de 6.5 o 7% del Producto Interno Bruto en los últimos años, de manera estable, siendo el más alto de América Latina. Pero además de eso, yo no sé cómo que no ven endeudamiento diario de 10 millones de dólares. Y también el disfrute a plenitud, por primera vez en la historia de este país, de más de 4 millones de pobres dominicanos que tienen una tarjeta de seguridad social, el SENASA. Y también el hecho de que haya más de 1 millón, casi 2 millones de niños dominicanos pobres que están asistiendo a la escuela con desayuno, con almuerzo, con merienda, con zapatos, con uniforme y con computadora. Ajá, y eso no es la realidad que está viviendo la República Dominicana. Pero también es el único país que ha democratizado el presupuesto de la nación. Y por primera vez se han hecho las obras que se han hecho en todos los municipios del país. Y es por eso que hay 37 centros de diagnóstico ya entregados que le van a ahorrar miles de millones a los pobres de este país, porque no se le va a cobrar por los análisis que se hacen. Es por eso que hay 53 nuevos hospitales, prácticamente nuevos y equipados como la mejor clínica privada que puede existir en cualquier parte del mundo. Y es por eso además que los agricultores y productores agrícolas y pecuarios de este país han recibido por primera vez más de 100 mil millones de créditos, que equivalen al 70% de todos los créditos que ha dado el Banco Central desde su fundación hace 70 años. Y es la primera vez que este país se convierte en uno de los principales exportadores de rubros agrícolas, principalmente de vegetales, hacia los mercados norteamericanos, América Latina y Europa. Ajá. Y es la primera vez también que República Dominicana se convierte en el primer receptor de las inversiones extranjeras por la credibilidad que hay en el gobierno. Información, se mantiene el debate de rechazo o no a una posible reforma a la Constitución de la República para dar paso a habilitar políticamente al presidente Danilo Medina. De esta manera concluimos la parte noticiosa de su programa Frente al Mundo. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. En esta semana pues vamos a tratar, sin ser expertos, a tratar el tema constitucional, breve recurrir de la Constitución nuestra, especialmente en la última generación, a propósito de que es el tema obligado y discutible, las reformas que se han venido haciendo, especialmente en lo referente a la elección presidencial. En el país, las reformas que han venido incidiendo, vamos a partir de aquella constitución elaborada por el profesor Juan Bosch, muy progresista, a tono con la demanda de un país que debía pues avanzar en términos democráticos y ser garante de los derechos del ciudadano. Sin embargo, esta constitución no perduró mucho tiempo y fue reformada. Entonces, pero lo que perduró mucho tiempo fue la hecha por el doctor Joaquín Balaguer, que fue a imagen y semejanza. Cuando toma el poder en el 1966, esta constitución perduró desde el 66 hasta el 1994, que fue que se hizo la reforma para prohibir la reelección presidencial. Balaguer siempre fue un presidente reeleccionista y por ello tenía su reelección abierta, pese a que estaba permitida cuando el PRD fue gobierno. No fue posible, el PRD siempre fue un partido antireeleccionista y no le quedaba bien
abogar por la reelección en ese país, aunque el presidente Salvador Jorge Blanco hizo algunos intentos, algunos pasitos, sus seguidores, como siempre ocurre, pero no se hizo aquello de la reelección. El doctor Leonel Fernández, que llegó en el 1996, no, aunque estaba también prohibida ya en ese momento, porque en el 1994, producto de aquella crisis que se produjo, hubo una negociación en donde se quitó la reelección presidencial en esa constitución, en una presión unido al Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Pues Balaguer no tuvo otra alternativa que acceder a que se quite la reelección. Al doctor Leonel Fernández constantemente le pedían que modificaran la constitución, no lo hizo y permaneció ahí prohibida la constitución hasta que en el 2002 Hipólito Mejía, con una mayoría que tenía en el Congreso, había construido el PRD, echó por la borda los principios de esa organización y modificó la constitución. Eso provocó la división de ese partido. Y salió Atuey Decán del partido, ¿sabes? Salió Atuey Decán cuestionándolo severamente. Y otros críticos que hubieron precisamente por eso. Bueno, entonces permaneció la repostulación hecha por Hipólito hasta que en 2004 pues retorna el PLD al poder y Leonel Fernández se reelige en el 2008. Hipólito lo habilitó porque él no podía aspirar. No podía aspirar. Se había puesto él nunca jamás. Luego de eso entonces se produce pues la reforma a la Constitución, una reforma que no se hizo como se habían venido haciendo antojos y semejanzas, sino se hizo para hacer una Constitución más avanzada. Ahí tenemos las altas cortes, que es producto de esa reforma, el Tribunal Constitucional, que ha hecho más que la gente haga valer sus derechos constitucionales, pues tiene un estamento donde acudir y todas esas cosas. Para poder pasar esa reforma, una de las cosas, y uno no escucha gente porque la gente habla mucho interesado, conseguir el apoyo de Miguel Vargas, que venía con el control del PRD, hubo que prohibir la reelección, insertar la reelección en la Constitución del 2010. Eso tú no lo escuchas mucho decir, pero así fue que pasó eso. Prohibida la reelección, en el 2012 llega Danilo a la presidencia, encuentra pues esa prohibición y produce una reforma a la Constitución, no una reforma a ese artículo, que incluso queda en el mismo número, pero fue base de el artículo acuerdo, 124. Pero fue base de un acuerdo eso. En base a un acuerdo. Sí. Que se produjo esas cosas. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con el desarrollo de ese tema. Sí. Bien, continuamos con su programa Frente al Mundo. Viendo ya exactamente el artículo 124 de la Constitución del 2010, dice en lo referente a la elección presidencial, el poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Claramente prohibida la reelección en esa constitución. En el 2010, la del 2010. En esta compilación tenemos la constitución del 2012, donde se produjo la modificación. Entonces, ¿qué dice esa parte? El artículo 124 en esta constitución dice: el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar
por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Bueno, podrá ser quizás senador o algo así, ¿verdad? Aquí a ningún cargo. A ningún cargo. Así que dice, a ningún cargo. Ahí como ¿Cómo que tú la le estás cosa- buscando la cosa? Ese es uno de los problemas de la gente Ahí interpretar, hay un problema ahí, interpretar, entonces, ¿eh? interpretar la ley. Ahí viene un problema. Pero a esa constitución se le puso también El transitorio. un transitorio que es la vipésima de todos los transitorios que tiene. Dice lo siguiente: en el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Y en ese caso, ahora- Danilo Medina fue candidato. Ahora exactamente, pero ahora lo que se está hablando es que ese Transitorio. transitorio es inconstitucional. Y yo lo que me pregunto es, No. en el Congreso no hay asesores que puedan indicarle que ese artículo no se podría poner. Los senadores muchísimos son abogados, Pero hay con asesores. conocimientos constitucionales. Entonces, en ese momento nadie surgió diciendo que era inconstitucional. Es que Pero, no se dijo en ese momento nada, no sé, eso no se estableció. pero la parte del artículo 124 ¿Qué es lo que a usted le preocupa? está claro, Ajá. prohibiendo la reelección. Mira lo que le pasó, Usted quiso Mira- que trajéramos el tema. mira lo que porque- le pasó a Danilo Medina. Le pasó igual que el hombre que está enamorado y se usa mucho en los países desarrollados donde se usan los tatuajes y las cosas. Es que voy. Está tan enamorado de su mujer que le permite, se la pinta, se pone un tatuaje aquí, se pone un tatuaje allí. La mujer en el pecho, en Entonces, el brazo. después él termina con esa mujer, pero él no puede quitarse ese tatuaje y tiene otra chica y cada vez que va a hacer el amor con la chica sale todos los tatuajes y lo está viendo y eso es una molestia. Ay, pero usted está Danilo muy- ¿Qué ejemplo? permitió el asunto ¿por qué podía no permitirlo? Porque él tenía el control, porque por eso se hizo la modificación constitucional. No tenía los votos para decir que no le coloquen eso. No, acuérdense que hubo un tranque, se formó una situación, incluso dentro del mismo PLD, y se redactó incluso un acuerdo entre ellos, entre los PLDistas, el comité político con Juan Dolio, para permitir que el presidente pudiera presentarse a una segunda elección, a una segunda candidatura. Se presentó, ganó Danilo, y como usted dice, la Constitución se lo prohíbe. Pero es que ese artículo y el mismo el transitorio. y el mismo 124 coloca a Danilo como un bagazo cuando salga de la presidencia, que no sirve No para como nada. un bagazo, sino que No puede aspirar a nada. no puede aspirar, pero eso nada más no es a Danilo. Es a Pero ¿y todo- entonces por qué ah, permitieron que le pusieran eso? Bueno, pero que eso fue parte de la negociación. Pasó Ramón. como la novia, el cuento de la novia que yo hice. Bueno, yo no. Estaba enamorado de su presidencia. Sí, pero no. ¿Qué ¿Eh? está pasando? Vamos a edificar un poco la ciudadanía. ¿Qué está pasando? Y usted no ha dejado de edificarla. Ahora hay un sector que entiende que el presidente Danilo Medina puede y debe aspirar a la presidencia, pero hay un sector también que ha analizado dentro del gobierno y fuera del gobierno gente que entiende que Danilo Medina puede presentarse, que dicen que al presidente se le están violando sus derechos, que es el único dominicano Tú que sabes- no puede aspirar. Eso es algo un tú poco sabes- trabajado. Tú sabes que puede, Danilo. ¿Qué? Como lo hizo aquella vez, Apoyar a modificar otro la candidato. Constitución, pero no el Tribunal Constitucional no puede modificar la Constitución. Pienso que no. Pienso que no. Estamos hablando sin ser expertos en derecho, porque Pienso uno- que no. en Constitución, pero la Constitución tiene que ser modificada por el Congreso y habla de la cantidad de congresistas que se necesitan. Nunca puede ser modificada por el Tribunal Constitucional, pues no puede estar por encima No, no, no. de en esa parte. Bueno, tenemos, Carmona, unos cuantos videitos ahí brevemente. Hay un video de una advertencia que se le hace a las mujeres. Y vamos a hablar un poco de David Ortiz y
y del manual de la chapeadora, pero no tenemos tiempo. Eso lo vamos a dejar para ¿A la él le gustan próxima. esos temas sociales? ¿Usted es farandulero? No, que esos temas de la chapeadora, eso está en boga. Pero vamos a ver este video donde se le hace una advertencia a las mujeres cuando el vehículo está fallando. Adelante, director. Then we eased it under the hood. Oh my gosh. Oh my god. Oh whoa. Oh wow. That's unbelievable. That was so quick. In the blink of an eye, the mannequin Tengan cuidado, sobre todo ahora en tiempo de lluvia, no se acerque al vehículo porque se le puede jalar los cabellos con todo. Y es un maniquí que tenía una peluca. Sí. Y vamos a dejarlo con esta imagen. Fue un juzgado de paz que se resultó abarrotado de agua, producto de la lluvia. Adelante, director. Lo abanico, Lorenza, desconéctalo. Desconéctalo. Ay, El video salió un poco no distorsionado, pero esa es la realidad de nuestro país. ¿Terminamos, Carmen? Sí, terminó el tiempo. Los amigos oyentes, pues, que usen su paraguas. Estamos en temporada lluviosa, en la cumbre de los ciclones. Nivel más alto de los ciclones estamos en estos momentos. Y siempre se producen lluvias repentinas, de manera que salga con su paraguas para evitar que la lluvia le caiga, que eso produce gripe mala precisamente. Buen fin de semana, señores.